el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 7 versículos. 7 versículos de Hechos, capítulo 6. Yo leo un versículo y usted lee otro versículo. ¿Estamos listos? Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles y Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos la vida y por permitirnos también estar aquí, en este lugar que tú has elegido para que tu iglesia pueda adorarte, bendecirte y recibir tu palabra también. Pedimos por los niños que están recibiendo tu palabra ahora mismo. Bendice a los maestros, a las maestras, escuela dominical. Señor, instruye, que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de esos niños, que serán ciudadanos de bien, hijos tuyos, siervos tuyos. Bendice a sus padres, Señor. Dale sabiduría a los padres para que por su ejemplo puedan instruir la fe a esos niños y jóvenes. Y por nosotros te damos gracias porque vamos ahora a escuchar tu palabra. Despierta nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra. Háblanos, Señor. Aquí sea toda la gloria en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Asiento, por favor. Estaba la iglesia recién iniciando su vida. Jesucristo había ascendido a los cielos. Cuando Jesucristo asciende a los cielos, establece su iglesia, recién su iglesia. A partir de allí viene a hablarse de los cristianos, sobre el camino, la iglesia del Señor. De ahí hacia adelante, la iglesia tiene vida recién, empieza a desarrollarse la iglesia hasta ahora, hace más de 2000 años. Y la iglesia tiene una función aquí en la tierra. La iglesia no ha existido siempre, ha existido cuando viene el Pentecostés, el Espíritu Santo viene, ahí empieza la iglesia. Ahora el Señor instruye y luego asciende a los cielos y les encomienda a la iglesia lo que tenían que hacer en este tiempo. La iglesia no va a existir siempre. Empezó a existir en el capítulo 2 de Hechos, pero la iglesia va a vivir hasta cuando Cristo arrebate. Desde que Cristo estableció y cerró la iglesia hasta que va el arrebatamiento, hay un tiempo. Presumiblemente son poco más de 2000 años, como usted puede observar. La iglesia surge a la de Jesucristo y va a terminar cuando Cristo arrebate su iglesia. Son más o menos 2000 y tantos años. Pero antes que existía el Señor tenía un mensaje para el pueblo de Israel y para el mundo. Después que Cristo llega a la iglesia también todavía va a existir las cosas aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra la iglesia tiene un principio y un final.
A ese tiempo de la iglesia se le llama el tiempo de la gracia. Un tiempo cuando el Señor viene al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo desprecia, lo asesina, hace juicios falsos y lo asesina. Como dice la palabra de Dios en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como ellos no le recibieron, más bien lo mataron. Entonces Dios extiende su gracia y su misericordia al mundo, a todos los gentiles, a todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y se abre la gracia a todo el mundo. Nosotros somos parte de esa gentilidad, de esa iglesia en el mundo, para demostrar a Israel que Dios sí tiene pueblo en el mundo, y usted y yo somos pueblo del Señor que adoramos al Señor, porque Dios en su misericordia nos ha escogido para alabar y bendecir su nombre. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dos cosas. Primero, que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y hay en el mundo lo que se llama la iglesia universal. Hay cristianos en la costa, sierra, selva, al norte, al sur, este, oeste. En todas partes del mundo Dios tiene iglesia. Y esa iglesia le alaba y le adora a ese Dios. Tenemos una denominación y tenemos un pastor. Pero en estos 2000 años el Señor tiene su iglesia universal y ha levantado pastores con dos propósitos. Primero, para que ese pastor predique la palabra y proteja a la iglesia. Hoy día el tema es el ministerio de la palabra, se titula esta predicación, el ministerio de la palabra. Y aquí en el capítulo 6 que voy a compartir, primero voy a dar una pequeña introducción general. Vamos a Juan capítulo 17 por un momento. Juan capítulo 17. Evangelio según San Juan capítulo 17. Si usted pudiera observar las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo, a partir del capítulo 13, empieza a hablar, llega a Jerusalén, y Él relaciona a sus discípulos y a la gente. Ingresa a Jerusalén porque sabe que en Jerusalén lo van a arrestar, lo van a apresar. El Señor Jesucristo sabe que le van a traicionar. El Señor Jesucristo sabía que lo iban a arrestar, que lo iban a apresar. Cristo sabía que lo iban a desnudar, lo iban a flagelar, lo iban a escupir, iba a morir. El Señor ya sabía todo eso. Pero como ya sabía, porque para eso vino Jesucristo, para morir en la cruz. Y entonces, aquí en el capítulo 13, 14, 15, 16, hasta el 17, el Señor tiene una relación, un diálogo con los discípulos y la multitud. Pero yo me quiero centrar en el capítulo 17 por un momento. Él está hablando a todos, de pronto se detiene, se va a un costado y pone su mirada en el cielo y levanta sus manos y empieza a orar delante de sus discípulos. Jesucristo no dice, ahora hermanos vamos a orar, no dice, sino que está hablando y de pronto se detiene, se va a un costado, pone su mirada en el cielo y levanta sus manos y empieza a hacer una oración. Y esta oración es espectacular. Observemos el capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo. Eso es lo que acabo de mencionar. Miren lo que le dijo a su padre. Padre, la hora ha llegado. ¿Qué significa? Que estaba yendo a Jerusalén para morir. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué está diciendo? Señor, yo voy a ir, voy a sufrir y voy a morir. Y Él está diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Qué significa glorifica a tu Hijo? ¿Que le va a ir bien? No. Que va a ser traicionado. Que va a ser encarcelado. Se van a levantar juicios falsos contra Jesús. Lo iban a crucificar, lo iban a matar. Pero ¿por qué Jesucristo le dice acá a su Padre, glorifica a tu Hijo? Porque está diciendo, Señor, quiero obedecerte hasta el final. Glorifícate tú, Señor, en mi obediencia. Cuando uno obedece a Dios, está glorificando a Dios. Cuando uno está adorando, alabando a Dios y obedeciendo a su palabra, le está glorificando a Dios. Glorificar a Dios no solamente significa decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificar a Dios significa obedecer a Dios.
Amén. Amén. Adorar a Dios no solamente significa cantar, también significa obedecer a Dios. Y uno tiene que vivir para la gloria de Dios en obediencia a Dios. Así debemos vivir. Entonces Jesucristo le dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y empieza a dar varias cosas, pero yo me quiero centrar en el versículo 8. Dice: porque las palabras que me diste les he dado. Estoy hablando de Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Hasta ahí nomás. A ver, leamos hasta ahí, todos juntos. Lean ustedes. 2, 3. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Ahora levante la cabecita. Jesucristo viene a cada tierra trayendo la palabra, el mensaje de Dios. El Padre le da al Hijo la palabra. Jesucristo enseña y predica la palabra a todas las personas, a toda la gente. Hay quienes rechazan la palabra, hay quienes la aceptan. Pero es la palabra de Dios la que tiene poder. La palabra de Dios es la que nos alimenta. Y Jesucristo acá dice: porque las palabras que me diste, dice, les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pero aquí hay un detalle importante: que Jesucristo viene a este mundo a traer el mensaje de Dios, a traer la palabra de Dios. Y los discípulos recibieron la palabra que Cristo les había dado. Ese es el primer detalle. Amén. Amén. Entonces la iglesia, usted y yo, tenemos que recibir la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a otro versículo. Ya hicimos el 8, ¿no? Muy bien. El versículo 14. Lean ustedes el 14. 2, 3. Ahí nomás. Yo les he dado tu palabra. O sea que Cristo recibe la palabra del Padre y viene y le da a la gente. No todos lo reciben, lo rechazan. Hasta ahora es igual. Hay algunos que lo reciben. Entonces dice: yo les he dado tu palabra y el mundo lo aborreció. Pero hay quienes reciben la palabra y quienes rechazan la palabra. Muy bien, eso está en el 14. Miremos el 17. ¿Cuál es la razón por la cual es necesario entender la palabra de Dios? Versículo 17. Lea por favor, 2, 3. La razón por la cual la palabra es importante es que la palabra de Dios, mire cómo funciona. Cuando uno escucha la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios y nosotros aquí en la mente abrimos nuestro entendimiento y podemos nosotros comprenderla. Hay quienes no abren el entendimiento y solamente escuchan por acá, pero rebotan inmediatamente porque no hay una disposición de escuchar la palabra. ¿Me está escuchando, no? Escuchamos la palabra, pero solamente escuchamos, pero no asimilamos. Nosotros mismos, nuestra naturaleza rechaza la palabra. Pero supongamos que nosotros escuchamos y entendemos. Correcto. Ahí está el primer paso. El segundo paso es, una vez que ya lo entiendo, la cosa es aceptarlo como algo importante, valorar la palabra en mi corazón. Es el segundo paso. Valorar la palabra, guardar la palabra en mi corazón. No solamente escucharla, sino entenderla y atesorarla como valiosa en mi corazón. Es el segundo paso. Más bien diría el tercero. Escuchar primero, abrir mi entendimiento. Después de eso, aceptarlo, valorarlo como algo correcto. Ese es el tercer paso. Y el último paso, poner por obra esa palabra que en mí está. Cuando uno hace todo ese proceso, escucha la palabra, acepto el entendimiento, lo acepto en mi corazón, lo guardo y aplico la palabra, soy sabio. Soy sabio. Dice que la sabiduría se manifiesta cuando uno teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios.
¿Cómo yo empiezo a temer a Dios? Cuando escucho su palabra, la entiendo, valoro en mi corazón como correcta, la pongo en práctica en mi vida. Y cuando yo hago eso, esté pasando valles o desiertos, Dios estará conmigo, no voy a temer, porque Dios está conmigo. ¿Cuándo sucede el problema? Cuando yo no escucho la palabra. Por eso es importante escuchar la palabra. Congregar es importante. Ir a la comunidad es importante. Ir a las clases es importante. Venir al culto es importante, porque la palabra la vamos a escuchar. En segundo lugar, dispón tu corazón para entender la palabra. Tienes que entenderla. Y en tercer lugar, acepta en tu corazón como algo valioso para tu vida. Y en cuarto lugar, pon por obra la palabra de Dios. Ese es el procedimiento para que Dios te pueda bendecir. ¿Has entendido, hermano? Ya, otra vez repetiré. Primero es escuchar la palabra. Repita conmigo, escuchar la palabra. Otra vez, escuchar la palabra. Un paréntesis. ¿Dónde escucho la palabra? En mi casa leo, sí, pero yo tengo que escucharla. Yo tengo que congregarme. Por eso su comunidad es importante. Allí en su comunidad hay un líder que Dios ha levantado y que él va a decir la palabra que el pastor prepara. Entonces el hermano tiene que tener la responsabilidad de recibir la palabra, orar y entregar la palabra a la comunidad. Es palabra de Dios. Y todo lo que se congrega están recibiendo la palabra. Los días jueves también es reunión de doctrina. Usted debe de ir ahí a escuchar la palabra. Y los días domingos todos debemos congregarnos para escuchar la palabra. El primer paso es escuchar la palabra, no solamente leerla. Yo la leo, pero necesito escuchar la palabra de un ministro, de un pastor. Es diferente. ¿Me escucha, hermano? El primer paso, ¿qué cosa es? Escuchar la palabra. El segundo paso es abrir mi voluntad y mi entendimiento para entender la palabra. Ese es el segundo paso. Porque uno puede estar acá y estar pensando en la playa. Mejor hubiese ido con Juanacha a la playa que me invitó. Puede usted estar aquí, pero su mente está en la playa. O en el trabajo. O sabe Dios dónde. Tu cuerpo está acá, pero tu mente está en otro lugar. Tu cuerpo está desintegrado. Así pasamos a veces. Estamos en la casa, es decir, no estamos completos. Entonces tú tienes que poner de tu parte para poder escuchar la palabra y atender la palabra. Entiéndela, por favor, porque es importante el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Y para eso es bueno que tú te concentres, que impidas distracción de tu atención, sino que te concentres en la palabra. Tercer paso, ¿qué cosa es? Atesorar en tu corazón. Aceptar y decir, sí, yo sé que eso es valioso para mi vida. Yo valoro algo que es importante para Dios. Valora la palabra. Valórala. Tercero es valorar. Di amén, hermano. Amén. Por ejemplo, tienes que valorar lo siguiente. La primera cosa que tienes que hacer, muchas cosas que tienes que aprender, pero hay cosas que tienes que hacer. Tienes que trabajar. El que trabaja, hay un resultado. El resultado no es económico, el resultado también es tú trabajas en la casa barriendo. El objetivo de barrer, ¿para qué barres? ¿Para qué? Para que esté limpio, pues. ¿Y qué te parece si es que tú vas a barrer, no cambias nada, solo barres, todos los días barres y después de un año no cambias nada? Levantas todo y que no sé lo que hay abajo. Entonces cuando tú vas a barrer, mueve todo. Cuesta, ¿no? Tienes que mover despacito, barres, trapeas, que seque otra vez bonito, limpias todas las cosas. Hay limpieza para Dios. Entonces, cuando estés en ese lugar, no solamente hay limpieza, vas a ver limpieza, vas a oler a limpio y te va a dignificar a ti. Así es la vida. Cuando vengas a la palabra de Dios, escucha la palabra, atente. Guarda tu palabra y pon por obra en todas las áreas de tu vida para que haya limpieza en tu vida. Y cuando haya limpieza en todo tu ser, entonces levantarás tus manos y miras y contiendas y Dios se agradará de tu alabanza y de tu adoración, porque todo tú estás preparado para alabar a Dios. ¿Me estás escuchando, hermano? Si tú no haces una limpieza completa y profunda en tu corazón, no va a ser agradable a Dios.
Saca todas las cosas de tu corazón, todas las áreas, muévelas, limpia. Aplica la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es importante, porque hay que primero escucharla, después comprenderla, después valorarla, después ponerla en práctica. Hermanos, pongamos en práctica la palabra de Dios. Que el que se va a beneficiar no es el pastor. Quien se va a beneficiar, ¿quién es? ¿Quién se va a beneficiar? Si aplicas esto en tu vida, ¿quién se va a beneficiar? En primer lugar te vas a beneficiar tú. Ahora, usted me dirá, es fácil entenderlo. Por supuesto que es fácil entender. Solo hay 4 pasos: escucharla, entenderla, sentirla y ponerla por obra. La primera cosa es muy bien. La segunda, y la tercera, y la cuarta. Otra vez. A ver, las mujeres primero. La primera, mujeres. La segunda. Tercera. La cuarta. Se desinflan las mujeres, se desinflan muchas cosas. Los hombres. Primero, varones. Segundo. Tercero. Y cuarto. Se desinflan los hombres. A ver, todos juntos. Primera. Segundo. Tercero. Y 4. Lo que nos parece fácil, ahora póngale a moda la obra. Es un procedimiento largo que tenemos que morir poco a poco. Tenemos que adecuarnos a la vida. ¿Está bien? Estuve haciendo panqueques esta mañana con el desayuno. Hoy, un poco de harina, un poco de agüita con sal. Me pasé un poco de sal. Y cuando uno se pasa un poco de sal, ya no sabe igual. Así que hice todas las cosas. Yo no sabía que me había pasado de sal, hasta que ya hice todo. La mesa estaba ahí, empecé a comer. Y el panqueque estaba salado. Ahora díganme usted si está rico o no está rico. Se saló el panqueque. ¿Está rico? Pero me tuve que comer todo el panqueque. Hace 3 días hice el panqueque y me olvidé de echarle sal. Y yo estaba contento. Y empecé a comer, le falta sal. Ahora, para evitar que no haya sal, le pongo sal y me excedo de sal. Yo digo, Dios mío, dame equilibrio. Yo no sé cuándo voy a hacer, yo no sé cuánto de sal voy a echar. Voy a probar. Nuestra vida debe tener equilibrio en todo equilibrio. No dejar de orar, es decir, no excedernos. Hermano, ponte bien en el lugar exacto. ¿A qué dedicas más su tiempo? Ponle todo en su lugar exacto. A Dios en primer lugar, hermano. Ora al Señor. Congrégate fielmente. Escucha la palabra, atesórala en tu corazón. Pon por obra la palabra. Y te va a ir bien. Vas a empezar a ser bendecido. Y poco a poco serás de bendición. Tú vas a ser bendecido. Dime amén, hermano. Cuando yo tenía 18 años, yo era un perdido. ¿Me entiendes? Un malandrín. Yo tenía 18 años y era un enajenado. Bien, hasta ahí no puedo decir que yo conozco la mayoría de mi vida. Yo era terrible. No creía en Dios. Yo pensaba que era mi derecho y era mi vida, mi cuerpo lo que quiero. Yo hago con mi vida lo que quiero. Así pensaba. Esa es una limpieza nada más. Una vez cuando yo entregué mi vida a Cristo, entendí que el cuerpo mío le pertenece a Dios, mi alma le pertenece a Dios, mi espíritu le pertenece a Dios, mis días le pertenecen a Dios. Y yo que tenía que vivir conforme a la palabra de Dios, y empecé a morir a mi soberbia, mi egoísmo, mis pasiones, mis deseos. Empecé a cambiar. ¿Cómo? Escuchando la palabra, entendiendo la palabra, atesorándole, poniendo en práctica. Tuve que morir poco a poco. Hermano, la vida de un cristiano es morir todos los días. Amén. Es morir cada día. No hemos muerto, estamos todavía en la tierra. Tienes que morir todavía, escuchar la palabra de Dios, discernirla con el Señor, atesorarla como lo más importante, ponerla en obra. Te va a costar privación, renuncias. Por ejemplo, deja de ver pornografía. Deja de ver tonterías.
Ya no tomes más alcohol en tu vida. Desecha el alcohol, desecha la droga, desecha la murmuración. Ya no mientas, ya no robes. Contrariamente a eso, congrégate fielmente. Cambia tus amigos malandrines, porque se junte con malandrín, malandrín terminará. Ya que no te masturbes. Ya no es tu derecho, no es normal. Estas manos han sido creadas para alabar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Cada cosa en nuestro cuerpo tiene un propósito divino. Así que aprendamos a cambiar. Cuando sintamos algo para hacer lo negativo, recuerda que tenemos que poner en práctica. ¿Y quién nos va a ayudar a eso? Dios. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, cuando estés tentado a hacer lo negativo, recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor te bendecirá. Y por eso tienes que venir a Cristo. Es posible perdonar. Si Cristo está en tu corazón, tú puedes perdonar. Dios puede sanar tus dolencias, tus heridas. Dios la puede hacer. Dios es hacedor de maravillas. Él puede mover todo el mundo a favor tuyo, porque Dios es soberano. Para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Él es soberano, creador de todas las cosas. Es Dios maravilloso, majestuoso, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Señor nuestro. Él puede hacer mucho por ti. Solo tienes que venir a escuchar su palabra, entender su palabra con el Espíritu Santo, atesorarla en tu corazón, ponerla por obra, y vas a ver la gloria de Dios como Doreli pudo ver la gloria de Dios. Y como tú has visto la gloria de Dios en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, levanta tus manos y di gloria a Dios. ¿Has visto la gloria de Dios en tu vida? ¿Has visto la gloria de Dios en tu familia? ¿Has visto la gloria de Dios aquí en la iglesia? Entonces dale palmas al Señor, hermano. Y di gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, Jesucristo recibe la palabra. Él le entrega la palabra y le dice a sus discípulos: ahora vayan ustedes y prediquen la palabra. Es la palabra de Dios la que tenemos que predicar. Y la iglesia, queridos hermanos, voy a pasar a la segunda parte. La iglesia tiene dos cosas que hacer: predicar la palabra de Dios, escucharla, entenderla, atesorarla, ponerla por obra y transmitirla a otras personas. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Si nosotros no hacemos eso, hemos perdido el sentido de la iglesia. Y es por eso, ahora vamos a Hechos. Hechos capítulo 6. Y ahí mantengamos abierta la palabra, porque quiero hacer un brevísimo estudio. Ahora, escúcheme por favor. Hechos capítulo 6, los primeros 7 versículos. Voy a hacer un estudio breve. Cuando el Señor, nuestro Dios, nos envía y nos dice: vayan y prediquen y enseñen la palabra a todas las personas, Él sabe. Y nos ha encomendado a nosotros la iglesia, que escuchemos la palabra, la entendamos, la sintamos como correcta, la obedezcamos, y que prediquemos a todo el mundo para que se sujete a la palabra. Pero hay un enemigo que se llama el adversario, Satanás. Satanás lo que va a hacer, va a distraer al mundo, va a poner una especie de velo para que no entendamos, nos va a generar distorsión. Va a hacer lo posible para que nosotros se altere ese proceso, para que no nos congreguemos, para que no entendamos, para que no valoremos, para que no pongamos en práctica. Satanás va a meterse en el proceso y va a obstaculizar todo. ¿Me entiende, hermano? Y nosotros debemos entender que eso sucede. Y a veces Satanás tiene éxito, porque usted no viene, o no ha venido algunas veces por cualquier tontería, pero no viene. Satanás está ganando y usted cae como blanca paloma. O cuando viene, está pensando en otra cosa, aunque viene, pero hereda la capacidad, porque Satanás ciega el entendimiento de la gente. Viene, pero de otra parte.
hacer las mismas cosas que el año pasado, que el día de ayer. Satanás trata de obstaculizar todo. Pero cuando nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer, entonces Satanás poco puede hacer. Porque ya entendemos la iglesia que tenemos lo que tenemos que hacer. Entonces la iglesia empezó a predicar la palabra de Dios en el capítulo 6 de Hechos, nos dice lo siguiente. Escuchen, hermano. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, levante la cabecita. ¿Qué pasaba ahí? Dice acá, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, o sea que el número de discípulos empezó a crecer. ¿Por qué empezó a crecer? Dos cosas. Mire usted el versículo antes del capítulo 6, versículo 42, ¿sí o no? 5:42, ¿sí o no? Lea, por favor, en voz alta. Lea, 2, 3. ¿Qué estaban haciendo la iglesia? A ver, los que están durmiendo que me digan qué cosa hacía la iglesia. Y todos los días en el tiempo por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Cumpliendo la labor que Cristo les había mencionado. ¿Qué está haciendo Jesús vive? ¿Qué está haciendo Jesús vive? Enseñar y predicar la palabra. Eso tenemos que entenderlo. No debemos de desanimarnos. Y las personas que tenemos la posibilidad de predicar, necesitamos doblar nuestro cuidado para nuestro corazón, nuestra mente. Porque Satanás se va a empeñar en hacerle la vida a pedazos. ¿Me entiende, hermano? Por eso los líderes, los siervos de Dios, tenemos que buscar al Señor. Y aunque nos enfocamos a muchas cosas, porque Satanás es muy astuto, genera murmuración. Mire usted el versículo 1. En aquellos días, cuando crecieron los discípulos, hubo murmuración. La palabra murmuración ya es una práctica que Satanás siembra en el corazón de la gente. Le quiero decir la siguiente cosa. La murmuración en una iglesia, entiéndeme bien lo que voy a decir. La murmuración en una iglesia es un síntoma que está correcta las cosas que avanzamos. ¿Me entiende? Cuando hay murmuración en la iglesia, eso significa que estamos correctos. Porque Satanás produce murmuración para obstaculizar la obra. Va a haber murmuración. Y la murmuración va a haber de que menos uno piensa. Por eso tenemos que estar preparados. Acá dice, en aquellos días, como que decía el número de discípulos, hubo murmuración. Una de las primeras cosas que Satanás genera es murmuración. En el Antiguo Testamento hubo murmuración por todas partes. Siempre ha habido murmuración. Hermano, no te preocupes por el murmurador ni lo que dice. No te preocupes, Dios se encargará. Esta es la obra del Señor. Y Dios se encargará de identificar y de cortar. En el tiempo de Dios, el Señor se encargará. No te preocupes qué cosa es lo que dice, dónde dice, por qué se reúne. Hermano, no haces tiempo en eso. Más bien busca a Dios en oración, obedece la palabra, escucha la palabra, cree la palabra, siente la palabra, practica la palabra, habla la palabra. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Escucharás murmuración, que haya murmuraciones. Siempre ha habido murmuración. A Moisés murmuraron de él. Y a lo largo de toda la Biblia hay murmuración. De Cristo murmuró a todo el mundo. Y nadie le pudo variar el proyecto de Jesucristo. Cuando Cristo fue concebido, ya querían matarlo. Murmuración por todas partes. Hasta que muerto, bájate de la cruz, a ver si puedes, murmuraba la gente. ¿Acaso pudieron modificar el plan de Jesucristo? Murmuración habrá, va a haber murmuración, como hubo murmuración acá. ¿Me está escuchando, hermano? Cuando la iglesia se enfoca en predicar la palabra, Satanás no va a estar quieto. Y cuando vengan las situaciones, recuerden, es porque estamos yendo bien en el camino de Dios. Dígame, hermano. En aquellos días, como que decía el libro de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, y que las vidas de aquellos espirituales adquiridas en la distribución diaria. Vida de la iglesia. No es iglesia perfecta. Va a haber alguna manera como los seres humanos, ¿no?
cuando nos enamoramos, ¿no? Yo no sé cuándo, seguramente José Hilario se enamoró de Laisa. ¿Qué habrá visto Laisa? Ay, mi muñeca, mi linda, mi preciosa, mi amor, mi tesoro, mi Barbie. Y seguramente Laisa habrá dicho, ¡ah, mi Clark Kent! Mi Arnold de Schwarzenegger. Seguramente habrá dicho. Entonces se enamoraron, pues. ¿Está bien? Hubo un día en que seguramente Laisa le dijo, José, qué gusto, ya se casaron. Y aunque digan que iba a ser hombrecito, nació una señorita. Hermana, tu barriga no es de hombre, ¿eh? Es de mujer, hermana. Parece que va a ser mujer. Le dije al hermano, pastor, pero la ciencia dice que yo no sé, hermano. ¿Qué nació? Nació una mujercita, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se llama? Todavía no. Hermano, piénsalo, por favor. Tenía nombre para varón, Benjamín se iba a llamar, claro. Y ahora ya no hay nombre para Benjamín. Hermano, cuando Dios quiere algo, Él lo va a hacer. Cuando Dios quiere hacer algo por tu vida, lo va a hacer. Lo que necesita es estar enchufado en las cosas de Dios, metido en las cosas de Dios, escuchando la palabra, congregándote, pero escuchando la palabra. Que Dios te dé sabiduría para discernir y entender. Una vez que la entiendes, baja tu corazón, acéptalo, sí, Señor, acepto tu palabra para mi vida. Pero 4, pon en práctica la palabra. Y cuando pones en práctica la palabra, Dios tomará control de todo, ya sea que estés andando en el valle o en el desierto, que estés en la profundidad o estés en el monte. Dios está contigo, no interesa el lugar, la circunstancia. Dios está contigo. Dile gloria a Dios, hermano. Si no entiendes eso, vas a tener convenientes. Pero si entiendes eso, como dice la canción, ¿no? ¿Quién me podrá separar? La vida, la muerte, ángeles y principados. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Nada me podrá separar de Dios. Porque Dios nos ama y está con nosotros siempre. Entonces esa predicación la tienes que hacer. Tú tienes que predicar la palabra de Dios. Acá dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y no es justo que nosotros desatendamos a la palabra y empecemos a entender. Entonces acá hay una organización. Y dice que en el versículo 4, estamos hablando de Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A ver, lean el versículo 4, todos juntos, por favor. Estamos hablando de Hechos 6:4. 2, 3. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra vez, por favor. 2, 3. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya, levanten la mano los líderes. Muy bien, 4 líderes. Los supervisores, levanten la mano. 2, otra vez. Levanten la mano los líderes. Correcto. Los maestros de escuela dominical. Correcto. Ahora escúchenme, hermano. Escúchenme. La palabra, ahora, ¿cómo se aplica esto en la iglesia? En la iglesia, Dios, nuestro Padre, levanta personas para que prediquen y para que enseñen. No todos lo van a hacer. Todos debemos de anunciar a Cristo afuera, pero en la iglesia Dios levanta pastores, maestros para que enseñen. Y ellos, los pastores y maestros, no son levantados por la iglesia, son levantados por Dios. Y cuando una persona está levantada para esa razón, miren lo que tiene que hacer. Y miren el versículo 4, vean el versículo 4, otra vez, 2, 3. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amado hermano, escúcheme por favor. Si usted predica la palabra, usted en la iglesia, es supervisor, o es pastor, o es predicador, o es maestro de escuela dominical, lo que usted tiene que decir es 2 cosas. ¿Cuántas cosas? 2 cosas. Yo pregunto y usted me contesta. ¿Cuántas cosas? 2. Repito. La palabra de Dios es la primera razón de la iglesia. La iglesia ha recibido de Dios la palabra. La ha entendido, ha bajado el corazón, la aceptamos como Dios, la ponemos en práctica. Y tenemos que vivirla de esa manera. Aunque haya flores o piedras y risas y llanto y vida o muerte, tenemos que seguir predicando la palabra.
lugar donde uno viene a acomodarse, a disfrutar la vida. Venimos acá a alabar a Dios, pero salimos a predicar la palabra de Dios afuera. Tenemos que predicar la palabra de Dios afuera, en nuestra familia, en los vecinos. Porque esa es la labor que nos ha dado el Señor. Ahora, ¿quién se opone a eso? Satanás. Y él mueve cielo y tierra a Satanás para obstaculizar que usted no cumpla su función. Y nosotros tenemos que hacer esta función. Y en la iglesia, quien tiene que predicar y enseñar la palabra son los pastores, los maestros. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los pastores y maestros? ¿Qué me dice 6.4 de Hechos? Otra vez lea. Hechos 6.4. 2, 3. Y nosotros presidiremos en oración y en el ministerio de la palabra. El maestro, el pastor, tiene que hacer dos cosas, sí o sí. Si usted no hace las dos cosas, debe de dejar de ser pastor y maestro. Tiene que orar. No orar para tomar un desayuno y solamente comer. Eso también ore. Pero usted tiene que establecer una forma de vida para orar. Usted tiene que doblar sus rodillas delante del Señor. Tiene que establecer una hora de todos los días de su vida. Si usted va a predicar, va a enseñar la palabra de Dios, sea pastor, tiene que buscar a Dios todos los días. En un lugar adecuado, a una hora adecuada, una postura adecuada, un contenido en su oración. No le pida nada, dobléguese ante el Señor, conozca la majestad de Dios, ahí va a escuchar a Dios, conocerlo. Si usted no hace ese ejercicio, ¿de quién va a hablar? De alguien que no conoce. Usted debe conocer a Dios. El predicador, el pastor, el que predica, debe conocer al Dios majestuoso, al soberano, para hablar de Él. Si no, no va a hablar de Él. ¿De qué va a hablar si no conoce? Primero que tiene que hacer un pastor, un predicador, es dedicarse a la oración. Cada día, de madrugada es mucho mejor. Dígale, porque Señor, si yo soy pastor, si yo soy predicador, si yo soy líder, si soy supervisor, levántame a orar, por favor. Yo quiero que me levantes a orar de madrugada. Yo no sé a la hora. Dígale, Señor, levanta. Si usted no tiene ese hábito, pídele al Señor que lo levante y Dios lo va a hacer. Si usted es escogido por Dios, Dios lo va a levantar. A veces a la 1 de la mañana, a veces a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, pero lo va a levantar. Y una vez que lo levante, diga, ya Señor. Inmediatamente vaya a lugar, doble sus rodillas y preséntese ante el Señor. No vaya con el rosario de peticiones, no le pida nada, que Dios ya conoce todo. Solamente usted humíllese ante el Señor, humíllese, quite usted toda la soberbia, todo el egoísmo, quite usted toda su vida, entregue al Señor, derrámese ante Él, porque orar significa derramarse ante Él. Conozca a ese Dios. Y una vez que usted se derrame ante Dios, deje sus peticiones, Dios conoce todo. Una vez que usted se derrame, ahí Dios recién se va a agradar y usted va a decir, muy bien, te voy a dar esto y voy a empezar a guiarte. Si no hace esa oración, no tiene un estilo de oración, usted no va a poder hablar de Dios, o va a hablar letra, palabra, herejía, filosofía, teología, pero no va a hablar del Dios majestuoso. Entonces, el versículo 4 dice, hay que persistir. ¿Qué cosa es persistir? Insistir. No tengo voluntad, pero insisto. Hoy día no me levanté, pero mañana continúo. Hay que perseverar, insistir. Aunque hasta que yo me adecue a una forma de orar todas las madrugadas, buscar a mi Señor. Y cerrada la puerta, doblo mi rodilla, sin que nadie se entere, aquí buscaré a mi Señor. La verdadera oración no se hace aquí. La verdadera oración se hace en tu soledad. Acá vienen todos los que oran, no todos los que oran solitos, nos reunimos acá para levantar manos y oramos. Porque si no oramos en la casa, acá no va a venir a orar. Tenemos que buscar a Dios en nuestra intimidad. Y la segunda cosa dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y una vez que el pastor, el predicador, el maestro, ore a Dios con todo su corazón, con esa actitud viene a la palabra de Dios y el Espíritu del Señor nos dará entendimiento para entender las cosas. Y una vez que se armoniza mi vida devocional, mi oración y mi conocimiento de la palabra, ahora ya puedo predicar la palabra. ¿Me está entendiendo, hermano? De manera que no abundan los pastores ni predicadores.
Y si hay pastores y predicadores que no hacen ambas cosas, se van a cansar, van a hablar herejías, el diablo lo va a zarandear y lo va a apartar del camino. Y eso no puede suceder. Dígame. Agradó versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y empezaron a elegir. Mire, agradó la propuesta, estamos hablando del 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, procedente de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y les hablaron y se pusieron las manos. Levante la cabecita. No es que de pronto una persona se le ocurre ser pastor, se le ocurre ser maestro y enseña libremente por donde va. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que en una iglesia, primero te congregas, escuchas la palabra, te congregas, tienes características, el pastor que es un hombre de Dios verá en ti esa capacidad, te elegirá, esperará 15 años de tu testimonio y te dará un lugar para que sirvas en la iglesia. No es que de pronto te empiezas a servir. De la cantina a predicar, eso no sucede. Del prostíbulo a predicar, eso no sucede. Necesitamos un proceso, una evidencia de tu verdadero cambio, para que puedas recién empezar a predicar la palabra de Dios en la iglesia. ¿Me estás escuchando, hermano? Un orden ahí. Y una vez que ya pasaron ese proceso, que los hermanos se reunirán y de manera ordenada en la iglesia se establecerá. Eso dice la palabra de Dios aquí. La característica de un servidor está en el versículo 3. Versículo 3 están las características de un servidor en la iglesia. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Repite conmigo, buen testimonio. Buen testimonio. Ya. A ver, levante la mano. ¿Qué entiende usted por buen testimonio? ¿Que sea guapo? ¿Que esté bien afeitado? ¿Bien bañadito? ¿Que sea guapo? ¿Que tiene 1,80 m? No sé, que yo estoy descartado, 1,61 m. Que tenga ojos marroncitos, ojos celestes, que tenga buena billetera. Buen testimonio significa que sea perfumado. ¿Sabe lo que significa buen testimonio? La palabra buen testimonio significa que ponga en práctica en su vida la palabra de Dios. Ese es un buen testimonio. Que viva obedeciendo a Dios. Ese es un buen testimonio. Su corazón, su pensamiento, su alma, su familia, su cuerpo, su forma de vivir, su forma de tratar. Buen testimonio por donde se lo mire. Buen testimonio. Primer requisito para los que sirven en la iglesia, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Porque tenemos que actuar y vivir en el Señor. Tenemos que ser benignos en la manera de pensar. No piense mal de nadie. Piense bien, benigno. Lleno del Espíritu Santo. En su corazón que no haya resentimiento, que no haya iniquidad, que haya amor y bondad. Lleno del Espíritu Santo. Que esté presto a perdonar. Que usted rechace toda manifestación de pecado. Lo rechaza. Lleno del Espíritu Santo. Y tercero, es sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Sabiduría es cuando uno pone en práctica los principios de Dios. Ese hombre es sabio porque es obediente a Dios. Entonces, mire cómo es la iglesia. Se tiene que predicar, pero tenemos que vivir la palabra de Dios primero en nosotros. Una vez que eso sucedía, en el versículo 7, con esto estamos concluyendo. Versículo 7, por favor. Lea la palabra. 2, 3. Cuando dice la palabra de Dios y crecía la palabra de Dios en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, dice que esta palabra, este concepto de crecía la palabra de Dios, se produce cuando los que predican buscan a Dios, Dios les da sabiduría, entendimiento, ellos enseñan la palabra en base al conocimiento del Señor y esto va fortaleciendo la vida de las personas. Van siendo más consagradas, más ordenadas, más felices. Se une la familia, no se dispersa, se une. Y aunque estén dispersos, están unidos en el Señor. Es decir, crecía la palabra del Señor porque ahí se congrega la gente.
Y cuando se congrega para escuchar la palabra, entienden la palabra, la valoran, la ponen en práctica. Y hay más discípulos y va creciendo la palabra del Señor. Dice que, mire, observen este detalle. Primero crecía la palabra, dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Así dice? Primero hay un crecimiento espiritual, un crecimiento bíblico y de enseñanza. Y como segunda cosa, hay un crecimiento ¿qué? Numérico en la iglesia. Primero, ¿qué tiene que crecer? Es la palabra, el conocimiento de la palabra, la enseñanza de la palabra, la aplicación en mi vida de la palabra. Y una vez que la palabra escucho, la valoro, la pongo en práctica, funciona, entonces yo invitaré a otros que vengan para que Dios, como dice la hermana Loreli, hay que predicar a las personas para que vengan, que creemos en un Dios poderoso, que Dios puede solucionar nuestros problemas. Y entonces, si la palabra crece, y en nosotros está haciendo carne, vendrán otras personas. Y por eso dice que el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. El crecimiento primero es espiritual. El crecimiento primero es de conocimiento de la palabra. Y como crecimiento de la palabra, van a crecer los hermanos también. Amén, hermanos. Y vamos a leer finalmente Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Nos ponemos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Ya estamos concluyendo. Leamos la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10. Vamos a leer versículo 11 hasta el 15. Hermano, antes que leamos esto, voy a decir lo siguiente. Yo me siento muy feliz de estar acá esta mañana. Muy contento. Muy contento. Creo que son 2 meses que no estoy acá. Y he aprendido mucho. Y ese aprendizaje no es titular ni tal. Es un aprendizaje más de comunión con Dios. Y quiere decir lo siguiente: yo los amo en el nombre del Señor. Dios está en medio de ustedes. ¿Me entienden, hermano? Dios está en medio de este lugar. Pero Satanás es muy astuto, está solamente esperando. Y va a susurrarle al oído, al corazón, cuando estén en sus camas, en sus casas, afuera. Porque tenemos un enemigo común que es Satanás. Él va a sembrar de todo, va a hacer de todo. Pero una cosa lo voy a decir: en el nombre del Señor Jesús, Dios reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. En tu vida, en tu casa. ¿Me entiendes? Nada debe moverte para venir al Señor, nada. Así que, he tenido 2 meses, no de vacaciones, yo he tenido 2 meses de sufrimiento. ¿Entiendes? No voy a dejar 1 mes más para venir, voy a venir un poco más seguido, no sé cuándo. Quizá mañana, quizá la próxima semana, yo no sé. Pero voy a venir más seguido. Hasta que todo se normalice. Gloria a Dios. Día gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Cuando venga, algunos de ustedes quizás ya presenten. Otros irán añadiendo. ¿Saben quién va a hacer eso? Dios. Eso tengo por seguro. Porque yo no soy nuevo de ayer, no soy cristiano de ayer. Yo tengo 46 años de ayer.
En mi vida cristiana he visto estos tratos de Dios varias veces. ¿Me entienden? Ahora bien, les traigo los saludos de mi esposa. ¿Está bien? Y quiero decir que yo y mi esposa los amamos. Yo estoy visitando unas iglesias. Diferentes iglesias. Me gusta ser incógnito, me voy allí, me voy sacapastroso, así me voy tranquilo. Y voy sin Biblia ahí y así voy. Escuchar. A edificarme. Como que a medio culto se me salen las lágrimas de los ojos. ¿Me entienden, hermano? Terminan todo el asunto, bajo mi cara, y me voy yo como partiendo así, me voy de ahí a una cuadra, a ver cuando yo por todo, sé lo que he aprendido y empiezo a ver quién proyectó acá, cómo fue, estoy conectado con ustedes, estoy hablando uno por ustedes, uno por uno. Mi corazón se alegra, se entristece de vez en cuando. Pero Dios tiene control de esta iglesia, porque esta iglesia pertenece al Señor. Dios, gloria a Dios, hermano. Perseveren en los caminos de Dios ustedes. Romanos 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que él creyere, ¿qué dice? Escucha otra vez. Todo aquel que creyera en él no será desrealizado. Te podrán decir ABC mintiendo. Te podrán decir ABCZ mintiendo. Pero tú mantente incólume, tranquilo. Dice, todo aquel que quiere ser avanzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Diga gloria a Dios, hermano. Hay que invocar a Dios, que Él es Señor. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y qué más dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Miren, aquí está aplicando el Señor la lección que hoy día debemos aplicar. Tenemos que predicar la palabra de Dios, nosotros, para que las personas escuchen la palabra, entiendan la palabra, la valoren y la pongan en práctica. Es lo mismo, observe el mismo procedimiento. En el 14, ¿cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que aquí empieza que Dios nos ha enviado a predicar y tenemos que hacerlo. La iglesia tiene que predicar. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Me entiende, hermano? Y necesitamos nosotros poner en práctica la palabra de Dios para que la gente sepa que es posible creer en el Señor, que podemos vivir en victoria. Amén, hermanos. Así que los animo para que sigan perseverando en el Señor. Padre Santo, te damos gracias. En el nombre bendito de Jesús, por esta maravillosa mañana. Te agradecemos por tu palabra. Y seguiremos en este año 22 aniversario, siguiendo predicando tu palabra. Vamos a seguir haciéndolo. Aunque pasemos por valles y desiertos, Padre, que tu iglesia siga predicando tu palabra. Aquí estamos de pie, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, fortalécenos. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Bendícenos, Señor, levántanos, Señor, anímanos, Dios. A ti sea la gloria, eres tú nuestro pastor y nuestro maestro. Levanta siervo, Señor. Amado Padre, a ti sea toda la gloria. Queremos adorarte, Señor. Hermano amado, levanta tus manos. Vamos a adorar a Dios con calma. Aleluya.
Cántalo con todo el corazón, mi hermano. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. No alaba, simplemente alaba. Levanta tus manos, hermano. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Aleluya. Estás llorando, alaba. Hoy alabo, Señor. Hoy alaba. Tu alabanza escuchará. Abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda tus ángeles conmigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender
Gracias, Señor. Amado Padre, te damos gracias. Tu palabra recibida esta mañana. Y por permitirnos adorarte y alabarte con todo nuestro corazón. Aquí sea la gloria. Aleluya. Mi hermano, levanta tus manos y repite conmigo esta oración de todo corazón. Amado Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor. Fortalece